Desde el 13 de mayo de 1917, la Santísima Virgen María se apareció por 6 veces en Fátima, Portugal, a 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta. En un hermoso libro titulado Memorias de Lucía, ella misma nos cuenta todos los detalles de estas apariciones. La primera aparición, que tuvo lugar en la mañana del 13 de mayo, después de pasar Fátima, procedieron más o menos 1 kilómetro hacia el norte a las pendientes de Coba. Allí dejaron que sus ovejas pastorearan mientras ellos jugaban en la pradera. Después de haber tomado su almuerzo, alrededor del mediodía, decidieron rezar el rosario, aunque de una manera un poco truncada, diciendo solo las primeras palabras de cada oración. Al instante ellos fueron sobresaltados por lo que después describieron como un rayo en medio de un cielo azul. Pensando que era una tormenta que se acercaba, debatían entre ellos si debían tomar las ovejas e irse a su casa. Se prepararon para hacerlo cuando nuevamente fueron sorprendidos por una luz extraña. Comenzaron a ir cuesta abajo llevando a las ovejas hacia el camino. Después de algunos cuantos pasos, vieron en un árbol de roble a una señora vestida de blanco que brillaba más fuerte que el sol, irradiando unos rayos de luz clara e intensa como una copa de cristal llena de agua pura cuando el sol radiante pasa por ella. Se detuvieron asombrados por la aparición. Estaban tan cerca que quedaron en la luz que la rodeaba, en la luz que ella irradiaba. La Virgen les dice: por favor, no teman, no les voy a hacer daño. Lucía respondió por parte de los 3 niños, como lo hizo durante todas las apariciones. Le preguntó: ¿de dónde eres? La Virgen le dijo: yo vengo del cielo. La señora vestía como un manto puramente blanco con un borde de oro que caía hasta sus pies. En sus manos llevaba las cuentas del rosario que parecían estrellas, con un crucifijo que era la gema más radiante de todas. Lucía expresa que no tenía miedo, que la presencia de la señora le producía solo felicidad y un gozo confiado. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó Lucía. La Virgen le dice: quiero que regreses aquí los días 13 de cada mes por los próximos 6 meses a la misma hora. Luego te diré quién soy y qué es lo que más deseo, y volveré aquí una 7ª vez. Le pregunta Lucía: ¿y yo iré al cielo? Le dice la Virgen: sí, tú irás al cielo. ¿Y Jacinta? Ella también irá. ¿Y Francisco? Él también irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. Y la Santísima Virgen María continuó diciéndoles: quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permita que les lleguen, y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a nuestro Señor. Los niños le respondieron: sí, señora, queremos y aceptamos. Con un gesto de amable alegría y al ver su generosidad, la Virgen les dijo: tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y les asistirá. Lucía relata que mientras la señora pronunciaba estas palabras y abría sus manos, ellos fueron bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esta luz penetró sus corazones y sus almas, y sabían que de alguna forma esta luz era Dios, y podían verse abrazados por ella. Por un impulso interior de gracias cayeron de rodillas, repitiendo en sus corazones: oh Santísima Trinidad, te adoramos, mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Los niños permanecían de rodillas en el torrente de esa luz maravillosa hasta que la señora habló de nuevo, mencionando la guerra en Europa, de la que tenían poca o ninguna noción. Les decía la Santísima Virgen: digan el rosario todos los días.
para traer la paz al mundo y el fin de la guerra. Después de eso, ella se comenzó a elevar lentamente hasta que desapareció en la inmensa distancia. La segunda aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de junio de 1917. La Santísima Virgen le dice a los 3 niños: es necesario que recen el rosario y aprendan a leer. Lucía le pide la curación de un enfermo y la Virgen le dice que se convierta y el año entrante recuperará la salud. Lucía le suplica: Señora, ¿quiere llevarnos a los 3 al cielo? Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré muy pronto, pero tú debes quedarte aquí abajo porque Jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer. Él desea propagar por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Lucía le dice: ¿y voy a quedarme solita en este mundo? La Virgen le dice: no, hijita mía, y no debes estar triste. Yo estaré contigo siempre, y mi Inmaculado Corazón será tu consuelo y el camino que te llevará hacia Dios. En el momento en que ella dijo las últimas palabras, abriendo sus manos, la Virgen les transmitió por segunda vez el reflejo de esa luz intensa. Enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavársele. Entendieron los niños que era el Inmaculado Corazón de María, ofrecido por los pecados de la humanidad, deseando ansiosamente reparación. La tercera aparición tuvo lugar el 13 de julio de 1917. Había allí un gran número de personas que estaban rezando el rosario. El mensaje recibido en la aparición del 13 de julio fue de alguna manera la parte más controversial del mensaje de Fátima, en donde la Santísima Virgen María revela un secreto en 3 partes que los niños guardaron celosamente. Las primeras 2 partes era sobre la visión del infierno y la profecía del futuro de Rusia y cómo prevenirlo. Esto no sería revelado hasta que Lucía las escribió en su tercer diario en obediencia al obispo en el año 1941. La tercera parte, comúnmente conocida como el tercer secreto, fue comunicado más tarde al obispo, quien, sin leerlo, lo envió al Papa Pío XII. En esta tercera aparición, Nuestra Señora les dice a los videntes: es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra. Con la oración a la Virgen se puede obtener la paz. Cuando sufran algo, digan: oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. La Virgen abrió sus manos y un haz de luz penetró en la tierra y apareció un enorme horno lleno de fuego, y en él muchísimas personas, semejantes a brasas encendidas, que levantadas hacia lo alto por las llamas, volvían a caer gritando entre lamentos de dolor. Lucía en ese momento dio un grito de susto. Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen como pidiendo socorro, y ella les dijo: ¿han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores, y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución a la Santa Iglesia y al Santo Padre. Vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de María y la comunión de los primeros sábados, en desagravio y reparación por tantos pecados. Si se acepta lo que yo pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Pero si no, una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores y habrá guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas, pero al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Y añadió Nuestra Señora:
Cuando recen el rosario, después de cada misterio, digan: Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. La cuarta aparición de la Virgen de Fátima tuvo lugar el 19 de agosto de 1917. Esta cuarta aparición no fue posible el día 13 de agosto, porque el alcalde tenía prisioneros a los 3 niños para forzarlos a revelar todo. Como acto de buena fe, se ofreció a llevar a los 3 niños y a sus padres a ver al párroco. Ya estando en la casa pastoral, dejó a los padres y se llevó solo a los niños. Los amenazó de muerte, los encerró en una celda con otros criminales para hacerlos retractar de su historia. Pero esto no tuvo ningún resultado. A pesar de sus cortas edades, tenían una fe firme y su valor fue imperturbable. Ese 13 de octubre, mientras tanto, en Cova, al mediodía, los signos característicos de las apariciones de la Virgen se hicieron visibles para la multitud de personas que se hallaba en ese lugar. El juicio de los niños continuó por 2 días hasta que finalmente los dejaron en libertad el 15 de agosto. Días después, el domingo 19, se da la aparición de la Santísima Virgen María. En esta cuarta aparición, la Santísima Virgen María les dijo: recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Tienen que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellas. El Papa Pío XII decía que esta frase era la que más le impresionaba del mensaje de Fátima. Él decía: misterio tremendo, que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores. La quinta aparición tuvo lugar el 13 de septiembre de 1917. A pesar del ridículo y de las burlas causadas por la prensa secular y atea, muchísimas personas se reunieron en Cova para la aparición del mes de septiembre. En esta ocasión, mientras se rezaba el Santo Rosario, la multitud de personas pudieron ver a los niños ponerse de pie mirando hacia el este y vieron el rostro de los niños cómo se llenaba de admiración. Hubo un momento en el que los niños cayeron de rodillas. Algunas personas que estaban cerca de Lucía la escuchaban dirigirse a la Santísima Virgen María. En esta aparición, Nuestra Señora le recomienda a los niños videntes que sigan rezando el rosario y anuncia el fin de la guerra. Lucía le pide por varios enfermos. La Virgen le responde que algunos sí se curarán, pero que otros no, porque Dios no se confía de ellos y porque para la santificación de algunas personas es más conveniente la enfermedad que la buena salud. Lucía le dice a la Virgen: muchos creen que yo soy una impostora y un fraude, dicen que merezco ser colgada o quemada. ¿Puedes por favor hacer un milagro para que ellos crean? La Santísima Virgen le dice: en octubre habrá un milagro que permitirá que todos crean. Después de esto, la Virgen se elevó hacia el cielo y terminó la aparición. La sexta y última aparición tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Ese día habían unas 70,000 personas. En esta aparición, la Virgen le dice a los 3 niños: yo soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este sitio me construyan un templo y que recen todos los días el Santo Rosario. Lucía les dice nombres de bastantes personas que quieren conseguir salud y otros favores. Nuestra Señora le responde que algunos de esos favores serán concedidos y otros serán reemplazados por favores mejores. Y le dice: pero es muy importante que se enmienden y que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aire de tristeza, la Santísima Virgen María dijo estas que serían sus últimas palabras de las apariciones. Dijo: que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido.
Lucía afirma que de todas las frases oídas en Fátima, esta fue la que más le impresionó. La Santísima Virgen María, antes de despedirse, señaló con sus manos hacia el sol y entonces los 70.000 espectadores que estaban en ese lugar presenciaron un milagro conmovedor, un espectáculo maravilloso nunca antes visto. La lluvia cesó incesantemente, porque había llovido desde el amanecer y era mediodía. Las nubes se alejaron y el sol apareció como un inmenso globo de plata o de nieve que empezó a dar vueltas a gran velocidad, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas, y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que estaba allí presente. De pronto el sol se detiene y empieza a girar hacia la izquierda, emanando luces tan bellas que parece una explosión de juegos pirotécnicos. Y luego la multitud ve algo que la llena de terror y espanto. Ven que el sol se viene hacia abajo como si fuera a caer encima de todos ellos y a carbonizarlos. En ese momento muchas personas decían: perdón, Señor, perdón. Eso fue un acto de contrición dicho por miles de personas que estaban en ese lugar. Ese fenómeno natural se repitió 3 veces y duró 10 minutos. No fue registrado por ningún observatorio astronómico porque era un milagro absolutamente sobrenatural. Luego el sol volvió a su sitio y los miles de peregrinos que tenían sus ropas totalmente empapadas por tanta lluvia quedaron con sus vestidos instantáneamente secos, y aquel día se produjeron maravillosos milagros, sanaciones y conversiones. Mientras la multitud presenció este prodigio, los niños veían las diversas apariciones de Jesús, María y José. Lucía relata en su diario que después de que la Virgen se desapareció, vieron a San José y al niño Jesús que parecían estar bendiciendo al mundo, ya que hacían la señal de la cruz con sus manos. Un poco después, cuando esta aparición terminó, dice Lucía, vi a nuestro Señor, parecía bendecir al mundo al igual que lo había hecho San José. Esta aparición también desapareció. De estos sucesos, la gente se preguntaban los unos a otros lo que habían visto. La gran mayoría admitió ver el sol danzando y temblando. Otros afirmaban que habían visto el rostro de la Virgen. Otros decían que vieron girar el sol como una rueda. Algunos periodistas y personalidades públicas de la época fueron testigos del hecho. El periodista Avelino de Almeida escribió un artículo para el diario en el cual trabajaba informando sobre el acontecimiento. 15 días después, el periodista ratifica su testimonio en una revista en la cual lo entrevistan sobre lo sucedido. Otros diarios de Lisboa también registran el suceso. Después de haber hecho este recorrido por las distintas apariciones de Nuestra Señora de Fátima, queremos invitarlos a meditar sobre sus palabras. Queremos invitarlos a recordar y obedecer estos mensajes que nos dio Nuestra Señora a través de sus apariciones. Recordemos la importancia de rezar el rosario, de hacer oración, de hacer sacrificios por la conversión de los pecadores y de esforzarnos cada día para no ofender más a Dios.